Bueno, el último de los ejemplitos que vamos a ver también está en el cubo, ¿sí? Es el de un transformador, es uno que siempre presenta problemas, así que vamos a revisarlo acá. Transformador ideal. Y este requiere algún cuidado. ¿Por qué? Porque siempre el tema del transformador, ¿sí?, genera alguna suspicacia, sobre todo recordando que el transformador, definido de la forma usual, ideal, obviamente, con relación de espiras n a 1, ¿sí?, componentes homólogos definidos de esa forma, siempre genera alguna suspicacia, justamente por factores que uno no conoce, que son absolutamente psicológicos. Entonces ya vamos a decir que esto va a tener un nivel de impedancia de R0 para no complicarla y no andar diciendo R01, R02. Ya vemos que en estos cuadripolos sencillitos, con situar R01 igual a R02 igual a R0 ya es suficientemente práctico. Lo que hay que decir del transformador ideal es recordar un poquito las ecuaciones que lo gobiernan, ¿no?, que son muy sencillas. Que B1 va a ser n por B2 y que I1 va a ser 1 sobre n por I2. ¿Sí? Y en consecuencia, podemos decir de estas dos, se desprende que B1 sobre I1 va a ser igual a B2 sobre I2, pero cuando divido estas dos ecuaciones, ¿sí?, esto me fuerza a que esto sea n cuadrado, es decir que Z1 va a ser igual a Z2 por n cuadrado, definido de esta forma, ¿sí? Y esta es justamente la que nos va a resultar más útil, ¿sí?, esta relación de impedancias. Z1 va a ser igual a Z2, a la Z en el secundario vendría a ser, definido de esta forma, por la relación de espiras al cuadrado. ¿Ok? Entonces, volvamos a la definición de parámetros y vamos a ver que justamente S11 habíamos dicho, cuando cargamos el secundario con R0, vamos a tener Z1 menos R0 sobre Z1 más R0, y esto vamos a decir que es igual. Z1, es decir, la impedancia en el plano del primario, ¿sí?, cuando cargamos con R0, es justamente, dijimos, R0 por n cuadrado, ¿sí?, R0 por n al cuadrado menos R0 sobre R0 por n al cuadrado más R0. ¿Sí? Si sacamos factor común en ambos, numerador y denominador, R0 se simplifica y nos va a quedar justamente que n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado más 1 es justamente el coeficiente de reflexión de un transformador ideal. ¿Sí? Como entendemos que es un... Es decir, entendemos no, vamos a ver, es decir, uno podría decir, ¿es un cuadripolo simétrico el transformador ideal? Bueno, no lo sabemos en realidad, ¿sí? O al menos tal vez no es tan evidente a esta altura. La razón por la cual no es nada evidente es porque uno tiende a pensar que un cuadripolo es simétrico en función de los parámetros I o Z, cuando I11 es igual a I22, o cuando Z11 es igual a Z22. Pero hemos visto que para un transformador ideal, la matriz de parámetros I y Z no está definida, ¿sí? Justamente por esto de que si a mí me piden definir al parámetro Z11 como la impedancia de circuito abierto del puerto 1, si yo dejo esto abierto, es decir, si yo acá tengo una Z infinito, de alguna forma, si acá pongo infinito, voy a tener infinito, Z1 igual a infinito por n al cuadrado, es decir, no está definido eso, ¿sí? No está definido. De la misma forma, si yo cortocircuito el secundario, ¿sí?, y quiero medir la admitancia de entrada, nuevamente, 1 sobre esto, ¿sí?, nuevamente me da infinito. Por lo tanto, ni parámetros I ni parámetros Z están definidos. Por lo tanto, no tengo una noción, en función de los modelos lineales que ya conocemos, si es un cuadripolo simétrico o no. Entonces, por lo tanto, lo mejor es, dado que los parámetros S tienen esa bonita propiedad de no evaluarse en los extremos de carga, de poder calcularlo,
Entonces Z2 menos R0 sobre Z2 más R0. Para sorpresa nuestra, justamente acá lo que vamos a ver es que la Z en el cuando revertimos el comportamiento, lógicamente tenemos que ver la Z2 en función de Z1. En Z1 ponemos nuestra R0 y queremos ver la impedancia en Z2, es decir, que vamos a tener R0, pero ahora sobre n cuadrado. Es decir, R0 sobre n cuadrado menos R0 sobre R0 sobre n cuadrado más R0. Si nosotros sacamos factor común nuevamente R0, la perdemos, como era antes habitual. Y si sacamos factor común, tanto en numerador y denominador, 1 sobre n cuadrado, es decir, sacamos denominador común n cuadrado, nos va a quedar algo así como 1 menos n cuadrado sobre 1 más n cuadrado. O lo que es lo mismo, menos 1 por n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado más 1. ¿Sí? Lo interesante de expresarlo de esta forma es que podemos ver que justamente S11 es igual a menos S22. ¿Sí? Y esta es una nueva relación que vemos. Así como dijimos que S11 igual a S22 nos ponía ante una red simétrica, ¿sí? Es decir, si habíamos visto que S11 igual a S22 implicaba una red simétrica, cabe preguntarse qué implica justamente S11 igual a S-2. Podríamos decir una red no simétrica, ¿sí? Pero justamente decir no simétrica nos estamos refiriendo a todas las que no son iguales, a todas las que S11 es diferente a S22. ¿Sí? En este caso tenemos que particularizar. ¿Por qué? Porque de alguna forma tendríamos que decir que S11 y S22 ya son una red que tiene otro comportamiento y que se lo denomina, al menos en inglés, antimétrica. ¿Sí? No sé si será antisimétrica, porque tal vez antisimétrica implica una red no simétrica, o da a pensar una red no simétrica, que es un concepto que ya se viene usando justamente cuando I11 e I22 son diferentes, o Z11 y Z22 son diferentes. Entonces, antimétrica. Y vamos a hacer esto me lo enteré justamente cuando estudiaba los parámetros S. Yo, la verdad, nunca había llegado a esta definición. Y les voy a mostrar ahora una pequeña referencia de la Wikipedia. A ver. Entonces, como pueden ver acá en la definición de red antimétrica, ¿sí? Antimétrica es una red eléctrica que exhibe antisymmetrical electrical properties. El término es habitualmente usado en la teoría de filtros, pero aplica al análisis de redes. ¿Sí? Ok, entonces esto es un poco lo que yo les quería mostrar, ¿no? Que la antisimétrica no quiere decir falta de simetría, ¿no? Sino que justamente muestra ese comportamiento opuesto, ¿sí? Bueno, se la denomina así. Esto, por si no lo conocían, ¿sí? Se usa mucho en la teoría de filtrado, dice acá la Wikipedia. Así que un término que yo no lo conocía, creo que lo vi en el Balabaniano, en alguna literatura de estas que recomendamos, y bueno, se los comparto a ustedes para que engrosen su cultura de las redes eléctricas. Muy bien, entonces, luego de haber observado este resultado tan interesante, ¿sí? Y de ver este comportamiento, justamente que S11 es el opuesto de S22, vamos a seguir con S12 y S21. Entonces, S12 o S21, habíamos dicho que me gusta más calcular, vamos a calcularlo como justamente B2 sobre BG1 sobre 2. Nuevamente, si volvemos al circuito de medición de S21, ponemos BG1, ponemos R0, ¿sí? En el puerto 1, BG1, cargamos
con R0, ¿sí? Y calculamos la relación entre B2, ¿sí? Y BG1 sobre 2. Muy bien. Entonces, B2 y BG1 sobre 2. Entonces, ¿qué sabemos del transformador? Que justamente B2 va a ser igual a B1 sobre N. A B1 sobre N. ¿Sí? Y B1, ¿sí? Y B1 lo podemos pensar, ¿sí? Como el divisor entre R0 y R0 por N cuadrado, ¿sí? Por esta relación. ¿Ok? Entonces B1 podemos pensarlo como BG1 por R0 por N cuadrado sobre R0 por N cuadrado más R0, ¿sí? De este circuito, ¿no? Si nosotros en este punto estamos diciendo que vamos a ver R0 por N al cuadrado. Muy bien. Entonces, si planteamos este divisor acá, vemos que justamente R0 se puede simplificar. Y lo que nos queda es que B1 va a ser igual a BG1 por N cuadrado sobre N cuadrado más 1. BG1 por N cuadrado sobre N cuadrado más 1. ¿Sí? Luego, B2 va a ser igual a BG1 N cuadrado con N pierdo un N por N sobre N cuadrado más 1. Por lo tanto, B2 sobre BG1 va a ser igual a N sobre N cuadrado más 1. Y acá hacemos el mismo truquito. Y 2B2 sobre BG1 va a ser igual a 2N sobre N cuadrado más 1. Y esto sí es igual a S21. ¿Sí? Esto sí es igual a S21. Nuevamente, es una red recíproca el transformador ideal. Uno podría apelar al concepto de pasividad, y dado que es una red pasiva, podríamos pensar que es una red recíproca, ¿sí? Y decir que S21 es igual a S12, pero yo estoy seguro que más de uno de ustedes dudará al plantear esto. Estaría bien que diga justamente que S21 es igual a S12 por pasividad y por reciprocidad, y en consecuencia decir que S21 es igual a S12. Pero si no se fían, lo pueden justamente calcular también. S12 igual a B1 sobre BG2 sobre 2. ¿Sí? Y hacer el mismo análisis. No, nuevamente el mismo análisis. Es decir, pensar que B1 va a ser igual a N por B2. ¿Sí? Nosotros recordemos que en este caso estaríamos ante un circuito que va a ser BG2 R0, BG2 R0, ¿sí? Y tendríamos B2 acá, ¿sí? Y acá la impedancia que estaríamos viendo va a ser justamente R0 sobre N cuadrado, dado que justamente ahora estamos mirando desde el secundario, ¿sí? Ahora estamos mirando desde el secundario, es decir, ponemos un generador de prueba en el secundario y en consecuencia la R0 que conectamos en el primario pasa como R0 sobre N sobre R0 sobre N al cuadrado. Y sabiendo que justamente la B1 se propaga al primario como B2 por N. Entonces basta con que calculemos ese divisor resistivo nuevamente y vamos a tener que B2 va a ser igual a BG2 por R0 sobre N al cuadrado sobre R0 sobre N al cuadrado más R0. Nuevamente sacamos factor común R0, lo simplificamos y nos va a quedar, fíjense, nos va a quedar 1 sobre, BG2 por 1 sobre N cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque fíjense que este N cuadrado se simplifica con este y nos queda N cuadrado allá. Por lo tanto, B2 sobre BG2, B2 sobre BG2, ¿sí? Ya lo podemos incluir con la definición de B1, que es la que nos interesa a nosotros para la definición de S12, y miren lo que queda.
Es decir que B1, ahora ya lo podemos pensar como BG2 por N sobre N cuadrado más 1. ¿Sí? Nuevamente, mismo truco. B1 sobre BG2 es igual a N sobre N cuadrado más 1 y claramente multiplico por 2 ambos miembros y obtengo la igualdad al parámetro, que es el que busco, C1, 2. ¿Ok? Entonces, claramente se puede ver que la red ciertamente es recíproca, como uno podía ya anticipar. Obviamente con los conceptos ustedes podrían haber terminado acá y estaba absolutamente perfecto, pero un poco lo probamos. Tal vez a alguno de ustedes le sirvió esta verificación. Ahora, ¿cómo podemos pensar esta verificación? ¿Cómo puede ser que sea recíproca y antimétrica? ¿Sí? Dicho de esta forma. ¿Sí? Bueno, recuerden que los parámetros S, cuando los elevamos al cuadrado, es decir, cuando multiplicamos y analizamos el módulo al cuadrado de los parámetros S, estamos hablando de relaciones de potencia. En consecuencia, si la potencia en el puerto, la potencia en cada puerto se mantiene, la potencia del puerto 1 y en el puerto 2 se mantiene constante, lógicamente, ¿sí?, la transmisión de potencia en ambos sentidos tiene que ser la misma. ¿Sí? No se inventa potencia en ninguna parte del cuadripolo, dado que es pasivo. En consecuencia, es bastante razonable que las relaciones de potencia sean las mismas, ¿sí? Que es un poco lo que nos terminan indicando de una forma un poco lateral los parámetros S12 y S21. Por lo tanto, la matriz de parámetros S va a ser, como dijimos, antimétrica en su diagonal principal, es decir, n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado más 1, y acá vamos a tener menos n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado más 1, y en la diagonal principal el mismo, en la diagonal secundaria el mismo valor, 2n sobre n cuadrado más 1, 2n sobre n cuadrado más 1. Muy bien, de esta forma llegamos a la matriz de parámetros S. ¿Sí? Recuerden que no lo dijimos acá, porque fíjense que R0 queda implícita, ¿sí? Pero esto es para un nivel arbitrario R0, ¿sí? Y no forma parte de los de la propia matriz de parámetros. Es decir, simplemente depende del factor constructivo de sus espiras el transformador ideal, pero conviene indicar, ¿sí?, que es para un nivel arbitrario R0. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a concluir acá con los ejemplos. Hicimos 3 ejemplos de aplicación, bastante variaditos, así que calculo que este tema ya debería quedar un poco más claro, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la explicación de cómo usar esta teoría de parámetros S, este modelo lineal de parámetros S, para sintetizar filtros. Es una cosa que a nosotros nos interesa casi un poco más.